tiempo que tenemos disponible le vamos a dar media hora a este panel. Recuerdo que el título del panel es Bioética y sentido de la vida. Me gustaría hacer un rápido recorderis de las 4 ponencias de nuestros panelistas. El primero fue del profesor Pablo Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires con el tema de biopolítica e individualización viviente, la ética en los tiempos de la biotecnología. La ponencia de la profesora Paula fue la comedia de la vida entre el sentido y la ausencia de misterio. La ponencia del profesor Álvaro Cadena, desarrollo del sistema nervioso central y de la etología humana. Y la ponencia del profesor Arturo Liévano, la vivencia de la naturaleza como factor clave en el desarrollo humano y la construcción de un sentido de la vida. Entonces voy a proceder para darle a cada panelista una pregunta. Vamos a iniciar con el profesor Álvaro Cadena. La pregunta es si en el racionamiento se mezclan emociones y si hay unas comunidades más agresivas que otras, ¿cuál es su posición frente al proceso de paz actual en Colombia, partiendo de este hecho de la agresividad por comunidades? Gracias. En un seminario anterior yo había hablado de la agresión a la cooperación. Pienso que nosotros los seres humanos, así como aprendemos y nacemos con capacidades para la agresión, así también nacemos y podemos aprender comportamientos para la no agresión. Es decir, como decía en la charla, hay comportamientos inhibidores de agresión y unidos a ellos hay comportamientos como la compasión y la cooperación. Entonces, en la situación actual, en la situación colombiana actual, yo pienso que si se pasa de la agresión a la cooperación, si se pasa de la agresión a la compasión, si se pasa de la agresión al sonreír, que el sonreír es un inhibidor fuerte de agresión, si se pasa de la agresión al desviar la mirada, porque el mirar de frente, el mirar directamente de frente es un generador de agresión. Si se pasa de la agresión a todos estos comportamientos inhibidores de agresión, yo creo que fácilmente se puede pasar a una mayor cooperación entre nosotros los colombianos. Además, y principalmente, si nosotros vemos al contrincante como un ser humano capaz de compasión, como nosotros lo somos, si vemos al contrincante como un ser humano capaz de cooperación como nosotros, capaz de compasión, entonces nosotros podemos entender que con él podríamos también hacer la paz. Muchas gracias. Gracias, profesor Álvaro. Para profesor Arturo, ¿es necesario que el hombre desaparezca para que permanezca la vida? Ya que sí se está dando el hecho de que está generando la 6ª extinción. Pues miren, definitivamente, pues hoy la evidencia es contundente. La causa de esta extinción somos nosotros. Están los libros, están las publicaciones, las mediciones, todo lo que ustedes quieran, todas las evidencias. Evidentemente, pues tampoco se trata pues del suicidio ecológico. Entonces, como nosotros estamos acabando con unas especies, entonces pues nos vamos a suicidar de aquí a la China, pues. Pero sí, yo creo que lo que hay que hacer o lo que hay que pensar es en que hay que, mejor dicho, lo primero es ser consciente de eso, ¿sí? Como hablaban hoy en el panel anterior, para quitarse la adicción, lo primero hay que ser consciente de que uno es adicto. Entonces, lo primero que hay que ser consciente es que estamos generando eso y hay que decírselo a los demás, hay que decírselo, dígaselo a su tío, dígaselo a su hermano, dígaselo al vecino, porque es que mucha de la gente no sabe eso. Lo segundo es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y el primer paso es un esfuerzo muy grande en la educación ambiental. Y en la educación ambiental, pero la educación ambiental de calidad, ¿sí? Porque pues de pronto no sé si ustedes nos pueden comentar algo en Argentina, pero aquí los programas de educación ambiental
han sido supremamente nimios, ¿sí? O sea, es llevar a los muchachos del colegio a que recojan papelitos o llevarlos a que siembren un arbolito que generalmente es un pino, ¿no? Que no es de aquí, sino que es traído de México, ¿sí? Entonces, por supuesto que esa educación ambiental, como vuelvo e insisto en el panel anterior, que decían aquí todo fracasa, aquí también fracasó esa vaina de la educación ambiental por eso. O sea, la educación ambiental, lo que hay que enseñarle a los jóvenes hoy en día es ecología. Tienen que aprender de ecología desde los primeros cursos en el colegio y de manera seria y rigurosa, académica, ¿sí? Porque pues para trabajar el tema ambiental lo primero que necesita una persona, para ser educado ambientalmente, lo primero que necesita una persona es conocer lo que hay detrás de los problemas ambientales, que es el ejemplo que yo nombro a cada rato, el calentamiento global y el cambio climático. Todo el mundo habla de eso. ¿Quién no habla hoy en día del calentamiento global y el cambio climático? Pero ¿quién sabe por qué es que se produce esa cosa? ¿Y cómo es que se produce? ¿Sí? Yo creo que si hacemos aquí una encuesta rápidamente, de pronto nos damos cuenta que muchas personas no saben por qué es que se da eso. Entonces, si uno desconoce las causas de los problemas ambientales, por supuesto uno no puede hacer nada. Pero si usted entiende que el problema del calentamiento global y el cambio climático es por la cuestión de los gases de efecto invernadero que se generan no sé qué, pues de pronto usted puede decir, oiga, yo estoy haciendo una cosa que no va a hacer y voy a cambiar, ¿sí? Y claro, las actitudes individuales pueden ser chiquitas, pero sumadas muchas se vuelven grandes, ¿sí? Yo siempre he insistido en eso y de hecho pues he dedicado mis últimos 15 años de mi vida a eso, a tratar de aportar en la educación ambiental. Porque esto, mejor dicho, y para ir a la bioética, eso el uso de las tecnologías sobre la vida, pues eventualmente, y yo que trabajo con ingenieros ambientales, eventualmente uno diría, pues sí, hombre, de pronto nos podemos inventar una máquina que absorba el CO2 de la atmósfera y le dé una vuelta por aquí, lo capture por allá, y entonces ponemos 1000 máquinas por todo el planeta y disminuimos las concentraciones de CO2 y arreglamos el problema. Yo no creo que la tecnología arregle ese problema, ¿sí? El problema ambiental, por supuesto que la tecnología es muy importante, y por supuesto que hay que usar la tecnología, pero antes de la tecnología tenemos que cambiarnos aquí la cabeza, porque es que el problema ambiental está en la cabeza, no está allá afuera en la contaminación ni en la extinción de las especies, está en nuestras cabezas, en nuestra actitud hacia los seres vivos, en nuestra actitud hacia los demás seres vivos. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos a los demás seres vivos como cosas, como ha sido tradicionalmente y todavía más exacerbado por estas sociedades de ánimo de lucro y de persecución del dinero y de esas cosas, pues allá nos iremos a extinguir junto con todos los demás. Gracias, profesor Arturo. Voy a reinterpretar una pregunta del auditorio para ser muy respetuoso en términos de las dos ponencias de los profesores que nos visitan. La primera sería para la profesora Paula. La pregunta del auditorio menciona ¿qué relación tiene la bioética con el sentido de la evolución humana? Yo la entendería más bien en términos de su ponencia. Si hay un componente tan interesante de la estética, ¿cuál sería la contribución a la estética en esa comedia que usted nos ilustró de manera tan elocuente con el desarrollo humano, en términos de lo que la pregunta habla de evolución? A mí me parece que la perspectiva estética, al menos entendida de la manera en la que yo se los proponía al comienzo de mi trabajo, es una perspectiva que sirve fundamentalmente para poner entre paréntesis, discutir, ver cuáles son las implicancias y cuáles son los efectos de seguir planteando estas cuestiones en términos teleológicos, ¿no? Y por eso traía justamente a colación ese modo del juicio estético kantiano, ¿no? Donde hay un juicio, está la racionalidad implicada, también está la sensibilidad, porque lo que vamos a predicar es la belleza del mundo, de la naturaleza o de una obra de arte, pero a su vez es una finalidad sin fin, ¿no? Hay ahí algo así como un orden, pero está suspendido el fin. Y a mí me parece que pensar desde esa perspectiva estética nos permite justamente
dejar de recurrir rápidamente al lugar común del sentido del desarrollo, cuando tal vez podemos pensar la organización de lo existente de otros modos, no con un sentido teleológico, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos de la teleología, y permítanme ahí poner entre paréntesis ese le y hablar de teleología teológica, ¿no? También. Y en ese sentido me parece que en principio es eso, es la posibilidad de plantear estas mismas cuestiones, por ejemplo, el problema de la persona, por ejemplo, preguntarnos o aceptar la perplejidad de esto de que estamos vivos y tal vez haya que pensar un sentido para este estar vivo, o cuál es la relación de este estar vivo mío y con el estar vivo de otras cosas y con el no estar vivo de otras cosas, planteado desde una perspectiva que no quiera clausurar la discusión en una separación, en una taxonomización que enseguida organice todo en torno a un centro, ¿no? Un centro que por otro lado da el valor. En ese sentido, en mi trabajo, digamos, está supuesto toda una tradición que está tratando de pensar por fuera de una categoría inventada en la modernidad, que es la del sujeto, categoría filosófica cuyo correlato ético-político es el individuo, ¿no? Y entonces, claro, una vez desde la perspectiva del individuo siempre hay ya jerarquía y siempre hay ya necesidad de pensar, como de incrustarle, decía yo, un sentido, pero desde la perspectiva de lo viviente o de la materia viviente o de la materia viviente o no viviente, tal vez esa pregunta por el sentido puede suspenderse, no porque no haya que hacer preguntas, sino porque tal vez en esa puesta en suspensión aparezcan otras preguntas, ¿no? Y aparezca la posibilidad justamente de pensar la vida, de contemplarla con los ojos cerrados, ¿no? Ese oxímoron que usa Gatman, que a mí me gusta mucho, ¿no? De justamente suspender para producir nuevos, para digamos, justamente esta idea de la profanación de Agamben, ¿no? De sacar eso que pusieron arbitrariamente, lo sacralizaron y lo pusieron allá arriba para que nos organice, traerlo y darle nuevos usos, ¿no? Y en esos nuevos usos podría no haber necesariamente un sentido, entendiendo el sentido como una organización teleológica, que finalmente es siempre una estructura de poder, esto, ¿no? De dominación. No quiero quitarle como el aspecto político que tiene lo que estoy tratando de decir, aunque parece muy abstracto. Con relación a la pregunta, yo diría lo siguiente. Cuando nosotros nos separamos del clado de los que fue a dar a los chimpancés, a los gorilas hace unos 10 millones de años, salimos del ambiente arbóreo y comenzamos a caminar antes de los Australopithecus afarensis, luego con el Homo habilis y después otros hasta el Homo erectus, que fue el que verdaderamente caminó erguido. Todos éramos cazadores y recolectores, pero no teníamos la capacidad todavía desarrollada de cooperación. Fue únicamente cuando aparece el Homo sapiens hace 195.000 años en Etiopía, que se comenzó a desarrollar en él la capacidad innata para el lenguaje simbólico articulado y la capacidad innata para la moral. Hace 45.000 años, los grupos humanos comenzaron a aumentar en proporción, aumentar en cantidad de grupos humanos, y el encuentro entre grupos humanos fue inevitable. En ese momento se dispara la moral como la idea de coopero con quien coopera, no coopero con quien no coopera. Es decir, coopero con los miembros de mi grupo, no coopero con los miembros del otro grupo, y ahí aparece la moral, que es una de las bases de la bioética moderna nuestra. Entonces preguntaban por la evolución y la bioética, y creo que es en la moral en donde se debe buscar la raíz de la bioética en la evolución. Muchas gracias.
Ahora, para el profesor Pablo lo voy a poner en términos de la biotecnología, por supuesto. Yo creo que si uno va a hablar del sentido, claro que el sentido está muy interesante en términos teleológicos, que no hay una meta a donde llegar o no muy clara. En términos biotecnológicos, finalmente, ¿cómo se vincula la biotecnología al fenómeno del sentido de la vida y en términos de la pregunta de la evolución humana? Empezaría por lo último, la evolución. Parece que estamos hablando tanto de teoría de la evolución y también hay un aspecto, esto lo ha planteado Foucault y lo ha planteado un montón de autores que hablan de biopolítica, hay un aspecto en que cierto criterio de verdad que se desprendió de la teoría de la evolución está en crisis gracias a la biotecnología. Entonces conecto 2 de los 3 términos de la pregunta, ya voy mejor. Me va a quedar uno, el sentido de la vida, que es el que no voy a poder rematar de ningún modo. Que es el hecho de que la biopolítica durante mucho tiempo fue de corte evolucionista y el evolucionismo hizo una cosa muy extraña. Convirtió lo que no tenía teleología en algo teleológico. El mecanismo de la evolución es ciego. No es que alguien anda diciendo, y bueno, y de todos estos individuos de la especie, tomo al de ese que tiene pico más grande y también me gusta este que tiene ese naranjita en el ala que me gusta, y vamos para... O sea, la interacción entre individuos que componen una población y el medio ambiente terminaba en que algunas especies se extinguían y otras que no. ¿De qué estuvimos hablando? Del hecho que es como si nosotros nos hubiéramos, como los seres humanos como especie, es como si nos hubiéramos insertado en el mecanismo ciego de la evolución y le estemos dando una teleología que consiste en, si seguimos así, nos vamos a extinguir. Es interesante porque en tu exposición, la que a mí siempre me salía como pregunta, es que si uno se pone metateleológico, o sea, ya casi teológico, la pregunta que sería, supongamos que efectivamente la naturaleza es inteligente. Supongamos que hay una teleología. Entonces podríamos pensar tranquilamente que la crisis ecológica global está prevista. Está prevista. O sea que es como, bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? Bueno, pero nosotros también somos producto de algo azaroso que no teníamos, nosotros no tendríamos por qué estar acá, estamos acá. De hecho, viendo el puntito de Saturno, está claro que tenemos que tomarnos las cosas más a risa, mucho más a risa, hay que calmarse, hay que estar tranquilo, fresco, como diríamos, fresco, miramos ese puntito y la verdad no es tan importante todo lo que hacemos. Pero en sí, desde el punto de vista de la interacción entre las teorías biológicas supuestamente verdaderas en tanto científicas, y las utilizaciones sociales que se hacen de esas teorías para modificaciones sociales a gran escala, estamos en un momento crítico. Es más característico de lo nuestro saber que estamos ante un medio ambiente que estamos a punto de destrozar nuestras propias condiciones de vida por medios biotecnológicos, técnicos y biotecnológicos, uno podría decir que primero es técnico, otro es biotecnológico, mientras que en el siglo XIX la tecnología estaba dirigida fundamentalmente a la población exclusivamente humana. La eugenesia, por ejemplo. La eugenesia que es producto del evolucionismo, que es producto de un torniquete hecho sobre la teoría de la evolución, que consiste básicamente en la selección natural no teleológica es convertida en selección artificial teleológica que quiere imitar a la natural. La naturaleza sabe lo que hace con las especies y los seres humanos tenemos que saber qué hacemos con las razas, ¿no? Cuando cae eso, cuando cae en descrédito la idea de raza, cae en descrédito la idea de evolucionismo, lo cual no hace caer en descrédito que las ideas que tenemos sobre la biología y la vida sigan operando sobre la manera en que modificamos nuestra vida al mismo tiempo biológica y socialmente. Pero no hay que perder nunca de vista, nunca, que cada vez que hablamos, por ejemplo, de teoría de evolución y que decimos que el mono, que hace 40.000 años que apareció la moral, que no sé qué, todos estos son discursos científicos orientados a un tipo de relaciones de poder. Esto no es inocente. Todas las cosas que digamos no son inocentes y suponen un cierto
tipo de operación sobre el mundo que va a tener efectos sobre los seres vivientes. Hasta hace poco tiempo a los seres humanos lo único que nos importaban eran los seres humanos y ahora nos empezaron a importar el resto de los seres porque caímos en la cuenta de que somos el puntito en el anillo de Saturno. Del sentido de la vida no tengo la menor idea, porque para mí, como diría Nietzsche, la vida no tiene sentido más allá del hecho del propio vivir. Muchas gracias. Bien, yo creo que como cierre del panel, algo que yo he aprendido con la bioética es que si la bioética no tiene un elemento de reflexión, pues realmente no habría necesidad de tener bioética. ¿A qué me refiero con esto? Para hacer como una conclusión. Las certezas es de lo más peligroso que existe. Y mientras más certezas tengamos como especie, menos capacidad o menos oportunidad de reflexión. Y lo más interesante, creo yo, es que la incertidumbre es el común denominador del pensar del hombre contemporáneo. Y gracias a eso, pues tenemos contenidos y posiciones como la que hemos expuesto a lo largo del seminario. Y que la bioética, en esencia, es una reflexión y una deliberación sobre esas incertidumbres. Agradezco profundamente, en nombre del departamento, la visita de nuestros invitados extranjeros. Esta es su casa, siempre la será. Siéntanse acogidos, colombianos por adopción de hoy para siempre. Muchas gracias al profesor Álvaro, al profesor Arturo, y gracias a todo el auditorio por la compañía que nos han hecho en este 22º seminario, que para nosotros es algo muy significativo y muy interesante llegar a esta altura y a esta madurez como actividad que repetimos anualmente. Muchísimas gracias.